Cuando un patógeno, un microorganismo, ya produce una respuesta inmune que causa daño, ahí, o sea, eso ya no es inocuo, ¿no? Ya hay algo que puede producir daño al huésped. Entonces, eso se llama infección. Y aquí llamamos enfermedad. Es cuando hay la pérdida del equilibrio entre el huésped y el patógeno. Ya se ha producido lesión o daño. Digamos, a ver, por ejemplo, en los pacientes, no sé, que son portadores de, no sé, catéteres o sondas, ahí las bacterias van y pueden colonizar esa zona, ¿no? Ahí tiene un catéter central, no sé, el estafilococcus va y lo coloniza, ¿ya? Y si le haces un cultivo, va a salir positivo. Pero si ya genera respuesta inmune, digamos, fiebre, leucocitosis, dolor, etcétera, daño, bueno, ahí ya es una infección, ¿no? Ya es pasa a ser una enfermedad infecciosa, ¿no? Son cosas que son diferentes. Como por ejemplo, como vimos en algún caso, en la tuberculosis, el microorganismo entra y es controlado por nuestra inmunidad, pero queda dormido, ¿no? Ahí el paciente está infectado, pero no quiere decir que está enfermo, ¿ya? Porque no se llega a producir el daño. Después, si bajan las defensas y hay una replicación de la tuberculosis, recién va a producir el daño y la enfermedad, ¿ya? Lo último, la relación parasitaria es, bueno, la que solo se beneficia el organismo infeccioso, ¿no? El huésped no tiene ninguna ganancia, ¿no? Eso, bueno, me parece que es claro. Y bueno, para la segunda parte de la terminología, diferenciar que son términos muy similares, pero hay algunas pequeñas diferencias, pero son claves para que puedan entender después cómo interactúa la infección y inmunidad. El patógeno, por ejemplo, es un microorganismo capaz de producir enfermedad. Hay microorganismos que no producen enfermedad. Son rarísimos, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, la virulencia es la capacidad de generar daño por ese bicho, por ese microorganismo. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Es toda estructura o mecanismo que es producido por el patógeno para ser más efectivo, para poder producir infección y sobrevivir, ¿no? Rebasar o evadir la inmunidad, ¿no? Y poder, lo que estábamos hablando, sobrevivir y reproducir. Entonces, esas son las herramientas que tienen los microorganismos para evadir nuestras defensas, ¿no? Y la patogenicidad es la capacidad de un agente para producir la enfermedad, ¿no? Está todo muy relacionado, ¿no? La patogenicidad con los factores de virulencia. ¿Bien? Estos son los patógenos, pero bueno, uno de los objetivos es comprender la triada de la enfermedad infecciosa. A ver, es un triángulo, es una interacción en toda enfermedad infecciosa que está compuesta principalmente por el huésped, el microorganismo y el ambiente. De esta interacción es que se producen las enfermedades infecciosas. Entonces, o sea, esto es algo dinámico y puede variar
antibióticos, tratamientos. ¿Ya? Lo del huésped es lo más importante. ¿Ya? El huésped es la clave, ¿no?, de cómo va a evolucionar esa enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, en el huésped están sobre todo la inmunidad, ¿no? Si el paciente tiene una buena inmunidad o sea, si el paciente está inmunodeprimido, ¿no?, entonces va a ser mucho más fácil para los microorganismos avanzar y producir la enfermedad. ¿Ya? Y esto de qué va a depender, bueno, de la inmunidad en sí, pero puede estar en relación a la edad, al sexo, qué sé yo. Las mujeres tienen una tendencia a tener infecciones urinarias, ¿no?, por la anatomía de su sistema urinario. Entonces, eso. Después, la edad, los niños, no sé, menores de 5 años no han desarrollado todavía su inmunidad, entonces tiene una predisposición a tener infecciones. Igual, los adultos mayores tienen una respuesta inmune un poco más lenta o menos eficiente, entonces también eso favorece al crecimiento de las infecciones. Y después también las enfermedades o las comorbilidades. Digamos, si es un paciente diabético, ¿no?, eso es un tipo de inmunosupresión, va a favorecer, no sé, si tiene lupus, o sea, si está tomando algún tipo de fármacos inmunosupresores, ¿no? Entonces, corticoides, anticuerpos monoclonales, lo que fuera, todo eso va a alterar la inmunidad del huésped y va a favorecer el desarrollo de los microorganismos que van a producir la enfermedad infecciosa. Después, el ambiente, estos son sobre todo más factores predisponibles, ¿no?, como, o sea, la región en donde vive, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, o sea, en Bolivia hay mucha tuberculosis, entonces es mucho más probable que nosotros vamos a contagiar tuberculosis o de Chagas, ¿no?, cosas que son endémicas en esta región. En cambio, hay las micosis endémicas no se ven por esta zona, por ahí por Santa Cruz y por el oriente, pero eso es propio de, no sé, Colombia, Venezuela, todas esas zonas más tropicales. Ahí están, no sé, el histoplasma, la coccidioides, etc. Entonces eso involucra. Y también luego las exposiciones. No sé, digamos, ya hay gente que no se trabaja ¿con qué? Pues mineros. Sí, pero bueno, los mineros tienen más predisposición a tener silicosis, no tanto infecciones. Después la silicosis se puede llevar a tener algún tipo de inmunodepresión. Pero, no sé, los que están en contacto con animales, es decir, las aves, ¿no? Hay la citatosis, que es una enfermedad que se contagia a través de las aves, no sé, los murciélagos, los roedores, ¿no?, que se ve a veces en anta, la tribu de anta se contagia. Entonces, exposiciones pueden predisponer. Y entonces, la interacción de este triángulo va a dar como resultado final la enfermedad infecciosa. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, es una interacción dinámica, ¿no? Uno puede subir, otro bajar y va a llevar como resultado final la infección del paciente. Bien, esto lo van a ver seguro por capacidad de microbiología, pero es algo clásico y tienen que saberlo y lo van a ir viendo también en cada especialidad o cada
ver, entonces, ya, eso es el triángulo de infección. Bien, ¿cuáles van a ser los patógenos? Son 5 grupos, igual ya saben, bacterias, virus, hongos, parásitos y los priones, que es algo que no se descubrió hace un par de décadas. Bueno, estos son los patógenos, estas son sus características estructurales, cómo funcionan, qué lo puedes tratar y qué enfermedades frecuentes pueden producir. Pero bueno, esto es más de microbiología y infectología. ¿Ya? Esto seguramente ya lo vieron y no es lo más importante de esta clase. Pero estos son los grupos y sus diferentes diferencias estructurales y funcionales para que uno lo tengan en cuenta. Pero bueno, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad? O sea, ¿cómo estos microorganismos van a desarrollar enfermedades? ¿No? Que lo conocían aquí. Van a ser principalmente dos, ¿no? Evadir o saltar la puerta de entrada, saber cómo superan las barreras naturales. Si se acuerdan, las barreras naturales que tenemos, la piel, los sistemas respiratorios, la microbiota, etc. Bueno, ¿cómo hacen para evadir esa defensa? Y lo último, los factores de biología, ¿no? Todas las armas, herramientas que tienen los microorganismos y cómo las utilizan para evadir nuestra inmunidad, cómo hacen para perpetuarse y cómo esto también va a generar daño, ¿no? Porque no solo es como que evade o saltea la defensa, sino va a producir el daño y enfermedad. Bien, las puertas de entrada son 4. La penetración, que es bueno por contacto directo, ¿no? Cuando el ejemplo clásico es el que está en el dibujo, cuando hay una herida, una abertura sobre todo de la piel, bueno, el microorganismo puede entrar al huésped y de ahí, bueno, desencadena la replicación del microorganismo. Después está el contacto directo, que esto se ve sobre todo en las enfermedades de transmisión sexual, que puede saltar esa barrera y en esa región, con las características de estos microorganismos, producir enfermedad. Luego está la ingestión, que es bueno de las más frecuentes, que uno ingiere microorganismos, no sé, comida descompuesta, mal lavada, etc., que uno, o bebidas que uno ingiere, eso va al sistema digestivo y de ahí se disemina al sitio de acción y produce la enfermedad. Y por último, la inhalación, bueno, es como vimos en algunos casos, y el ejemplo más tipo de la tuberculosis, pero también fue el COVID, ¿no? Está un poco pasado en moda, pero el mecanismo era ese, ¿no? Por eso usábamos barbijo, etcétera, etcétera, el aislamiento, etc. Entonces, esas son las vías por las cuales pueden penetrar los microorganismos y saltar las barreras naturales. Bien, los factores de virulencia van a ser toda estructura o mecanismo producido por el patógeno, por el bicho, para ser más efectivo, ¿no? O sea, para entrar ese organismo y sobrevivir y producir la respuesta inmune, que eso va a llevar a producir el daño de la enfermedad. ¿Ya? Existen los factores de virulencia, bueno, varían de acuerdo a la especie, ¿no? No actúan de la misma manera las bacterias, los hongos, los
Entonces, cada uno tiene sus características, si bien comparten muchas de los factores de virulencia, no todos van a actuar igual, ¿no? Bien, los factores de virulencia de los virus son varios, ¿no? Pero son todos como que, o sea, es un proceso. Primero tienen que adherirse, esto es en general, o sea, el microorganismo, el bicho, primero tiene que saltar la puerta de entrada, luego adherirse al huésped, luego invadir el tejido o la zona, luego evadir la respuesta inmune, luego replicarse y por último producir el daño, ¿no? Esa es la secuencia de la infección en general, ¿no? Bueno, la del virus es una excepción y que para adherirse a la célula tienen proteínas en la cápsula viral o en la envoltura del virus, ¿no? De esa manera se aferran a la célula, ¿no? Recuerden que los virus son intracelulares, entonces sí o sí necesitan las células para sobrevivir. Luego las van a invadir, puede ser con la fusión de la envoltura del virus y la membrana celular del huésped, también puede ser por endocitosis y también por proteínas virales. Las proteínas virales son muy importantes, son el principal o el factor de virulencia más común o más usado entre los virus. Luego, para evadir la respuesta inmune, van a realizar una variabilidad antigénica, ¿no? Entonces, los linfocitos no se van a unir al antígeno porque van a crear una variabilidad, ¿no? Van a despistar al linfocito y de esta manera van a evitar su destrucción, ¿no? De esa manera sobrevive. La otra manera de evadir la respuesta inmune es hay enzimas que van a inhibir la presentación del antígeno, ¿no? Entonces, al no presentarse y bloquear a ese nivel, no se va a unir el linfocito al virus y no lo va a matar. Luego la replicación, bueno, con todos los virus es intracelular, como decíamos, y ahí bueno, va a necesitar los nutrientes para sobrevivir. Va a haber una producción de las proteínas virales. Estas en general son las que van a producir el daño. Bueno, esto es muy profundo, pero bueno, cada virus tiene diferentes proteínas. No sé, la influenza no es por algo es H1, N1, H3, N3, es por la H es de la hemoglobina, la N es de no me acuerdo, pero bueno, esas son las proteínas y son las características que le da al virus. Esas son las proteínas virales y las que van a desencadenar el daño a nivel del huésped, y eso va a desencadenar la inflamación, ¿no? Y la inflamación es como se va a manifestar la enfermedad, ¿no? Toda la clínica que va a producir en el paciente. Bueno, vamos a pasar a los hongos. Los hongos, para comenzar, no son tan violentos como las bacterias o los virus, ¿no? Uno por lo general tiene que tener algún tipo de inmunocompromiso, ¿no? O sea, aquí un hongo, digamos, si va con un paciente que está inmunocompetente, por lo general lo va a controlar. La inmunidad va a detener ese hongo
lo va a eliminar y evitar que produzca lo que se dice, o sea, uno no tiene, o sea, no quien quiere tiene una infección pronto, sino quien puede, ¿no? Entonces, los hongos no tienen tantas herramientas para producir patogenicidad, pero cuando hay algún tipo de expresión, eso favorece sus y los hongos pueden producir varias enfermedades, incluso muy graves y mortales, ¿no? Pero bueno, estos son los factores de virulencia en los hongos. Como les decía antes, se van a medir por adhesinas, ¿no? Estas son por lo general fibrillas que se unen a la célula para pegarse. Luego están los biofilms, eso es más en grupo, ¿no? Es como un cúmulo de hongos y de esa manera se adhieren. Esto se ve mucho en las prótesis valvulares o en algún cuerpo extraño, digamos, no sé, que tenga un catéter o un stent, una prótesis. Eso favorece al desarrollo, o sea, la adherencia de esos hidrógenos. La invasión lo hace a través de las enzimas, que son las proteasas y las fosfolipasas, ¿no? La fosfolipasa destruye la membrana celular y de esa manera invade la célula. Y la evasión inmune va a ser en general con la cápsula que tiene la mayoría de los hongos, porque los hongos tienen la capacidad de vivir a temperaturas altas. Bien. El daño tisular lo va a ser finalmente por toxinas o enzimas. Bien. Pasamos a las bacterias. ¿Ya? Esto es lo último de patógenos. Las bacterias, por ejemplo, lo más común que van a ver, y son las infecciones más frecuentes y las más graves. Existen dos fases. Se divide en dos fases para que sea más fácil de organizarse y entender. La fase temprana, donde están las adherencias, vamos a ir viendo una por una. Pero eso es en grande. Bueno, las adherencias es lo mismo, proceso de fijación, se aferra la bacteria para no ser eliminada, ¿no? Se une, se pega, que no sea barrida con las defensas. Esto lo va a hacer de diferentes maneras, por adhesinas, que en general se encuentran en las fibras de las bacterias, ¿no? Y en el gráfico son este pili y los biofilms, como hablábamos antes, igual en los hongos, cúmulos. Y lo último, de esto de las adhesinas, pueden ser cortíferas, pero también hay mecanismos de adhesión sin fibras, ¿ya? Que también son adhesivas. Pero bueno, lo que quiero que se queden es adhesinas, fibras. Eso es lo más frecuente. Después los otros, los biofilms, tiene que haber algún factor predisponente. Y lo último, la unión, internalización con las células M, eso se da en el sistema digestivo, en las placas de Pelle, donde se unen las bacterias a estas células M y son hidrocitadas, ¿no? Por el sistema digestivo y ahí pasan al tejido del cuerpo. Bueno, la movilidad, la capacidad de desplazarse. Esto lo hacen a través de los flagelos, ¿no? Las bacterias que tienen flagelos, no todos tienen. La quimiotaxis, entonces también la quimiotaxis leucocitaria, ¿no? Vivimos en inmunidad, inflamación. Esto es como el microbio que desviado, llevado hacia un gradiente, ¿no?
Entonces, como que va y hay un acúmulo de bacterias a un sitio específico y por ese gradiente facilita su infección. Bien, pasamos a la invasión. Invasión, bueno, va a ser el proceso por el cual la bacteria va a penetrar el citoplasma de las células. Luego va a producir su replicación y la lisis y la muerte de la célula del huésped, no de la bacteria. Entonces la invasión es muy importante para poder perpetuarse, ¿no? Para poder replicar. Por último, la invasión, que es por cierre del disparo. Esto es un poco difícil de entender, pero en este gráfico se ejemplifica que es como que hay un ducto, ¿no? Un tubo que se genera la bacteria. O sea, esta parte, ¿no? Aquí se citoplasma la bacteria y genera este tubo y produce un canal, un tubo a nivel de la célula, y de esa manera puede penetrar la célula. Es como una inyección, ¿no? Que entra la bacteria. Entonces, sí, la bacteria penetra la célula y de esa manera puede pasar a la célula adyacente y llegar al sitio de acción y producir el daño. Bueno, los mecanismos que tienen las bacterias para sobrevivir. Una es por sideróforos, que son secretados para pegar el hielo, ¿no? Entonces, al producir esa acción, van a producir más toxinas y la muerte celular. Y el otro es el mimetismo, ¿no? Que es como que se imitan, copian antígenos del huésped y de esa manera pasan desapercibidos, ¿no? No son todas las bacterias, ¿no? Se dan mañas para sobrevivir y hacer un daño. Bien, la movilidad intracelular, bueno, es la caracterización de la célula para evitar la inmunidad, ¿no? Una vez adentro de la célula del huésped, ¿no? Ya no llega, no sé, la fagocitosis, los linfocitos, dentro de la célula está protegida. Entonces ahí se puede mover, reproducirse y luego propagarse. Bien, algunos ejemplos, bueno, la shigella, la listeria, este factor de referencia. Y por último, pero de evasión de la respuesta inmune, hay un par de mecanismos, de factores de virulencia para evadir las defensas. Una es la cápsula, que principalmente la protege la bacteria de la fagocitosis, ¿no? Y también evita el sistema inmunológico, ¿no? Al tener esa cápsula no se puede fijar, o sea, el antígeno y no va a producir el reclutamiento de los monocitos y va a evitar la fagocitosis. Aquí, bueno, en la gráfica, bueno, es una bacteria donde su capa externa es una cápsula que la protege, es una coraza, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la variación de los antígenos de superficie, que va a producir una alteración de los antígenos, ¿no? Porque los antígenos, como ustedes saben, se van a unir al anticuerpo o al linfocito y van a luego producir la defensa. Entonces, en este caso, al variar los antígenos y
Es como que van a un factor de confusión, ¿no? Entonces, no se va a reconocer como extraño la bacteria. Lo último, las toxinas. Las toxinas son muy dañinas, ¿no? Son moléculas que alteran el metabolismo, la fisiología o la estructura de la célula del hueso, ¿no? En general, las toxinas van a producir daño, son las que ya producen daño a nivel celular, y van a producir por los síntomas, por la química del paciente. Los tipos de toxinas, teniendo las exotoxinas, que se clasifican por el ciclo de acción. Las exotoxinas actúan dentro de las células, estas pueden ser bacterias en general, pero pueden haber algunos hongos, protozoos o algas que también tengan. Por otro lado, las exotoxinas actúan en la superficie de la célula, ¿no? Van a alterar la señalización intracelular, como veremos más adelante. Las exotoxinas son exclusivas de las bacterias. Bien, las exotoxinas van a actuar a través de la reacción lipídica del glicopolisacárido de la bacteria. Esto está en la pared celular de la bacteria. Y va a actuar a nivel de estas células, ¿no? los macrófagos, que se va a unir a las células hipotón y luego van a inducir la secreción de citoquinas, y esto va a llevar a la respuesta sistémica inflamatoria y puede llevar a la sepsis. Las bacterias que pueden producir endotoxinas está la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, la Shigella, son todas bacilos gram-negativos. Y bueno, estos son ejemplos de cómo atraviesan y penetran a la citoplasma de la bacteria. Y por último, las exotoxinas que afectan la membrana, o sea, actúan por fuera, ¿no? No llegan a entrar y van a afectar la membrana plasmática por distribución directa de fosfolípidos o en formar poros. Y estos van a inhibir componentes celulares claves, digamos. Si las exotoxinas están en el tétano, por ejemplo, ¿no? Van a inhibir neurotransmisores de GABA, ácido GABA-glutarico, de esa manera van a producir una parálisis espástica. Luego, igual están en el botulismo, ¿no? Son exotoxinas del Clostridium, que van a producir igual, van a inhibir neurotransmisores, pero esta vez de la acetilcolina, y de esa manera van a producir una parálisis plácida. Luego la cólera, otro productor de exotoxinas, ¿no? De esa manera produce diarrea. Bien. Bueno, hasta ahí es, no sé, después que lo confuso, o empezar el carnaval, pero no es tan complejo, es cuestión de ordenarse un poco y centrarse sobre todo las bacterias, que son las bien mayores factores de violencia. ¿Preguntas, dudas? Creo que falla inglés. Lo corto.